Muy buenos días, estudiantes. Estamos en la semana 10 de la sesión número 12 del área de comunicación de la institución educativa 5149. Este trabajo está dirigido para los estudiantes de tercer año de secundaria de la sección C. Quien les habla es la docente Duba Godoy Romaní. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos en una nueva semana. El título de nuestra sesión para esta semana es que vamos a publicar nuestra propuesta de reglamento para conservar y proteger los bosques. Como ustedes están observando, tenemos en este documento ustedes visualizan una estructura. Lo que me interesa que ustedes observen es la estructura, ¿no? Este es el título de este documento. Aquí está el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Y si se han dado cuenta, cada uno de ellos lleva un subtítulo, ¿no? O un subtema en relación al título. Y a la vez también está dividido en artículos, como lo están ustedes visualizando de cada uno de los capítulos. Este es un reglamento interno de trabajo. Ahora, ya que vamos a hoy día tenemos algo específico que realizar de acuerdo a la sesión de la semana pasada. Es por eso, ¿no?, que les damos la bienvenida, estudiantes de la sección, estudiantes, señoritas y jóvenes de la sección de tercero C. Se les recuerda que un reglamento es un conjunto ordenado de pautas para lograr que algo funcione bien y se cumpla el propósito, ¿no?, para el que fue planteado. En esta sesión vas a difundir la versión final del reglamento para la protección de bosques y parques. Asimismo, se les invita a esforzarse para continuar con la labor académica. Es necesario reflexionar sobre los problemas ambientales. Por eso usted aportará con una propuesta de un reglamento corregido previamente. ¿Qué habría que enfatizar en este aspecto de bienvenida? Es que usted va a realizar un reglamento, que ya lo hizo, ya usted tiene el reglamento trabajado, pero su principal tarea esta semana es crear la versión final del reglamento. ¿Qué cosa es una versión final del reglamento? Usted le ha dedicado unos minutos a redactarlo, a difundirlo y a corregir también aquellos aspectos que tal vez no estaban claros, ¿no?, en relación a la protección de bosques y parques. Muy bien, entonces le damos la bienvenida a esta sesión número 12. Ya estamos en la semana 10. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, este documento nosotros ya lo hemos trabajado la semana pasada. No nos vamos a detener a leer parte de sus artículos. Lo que sí nos vamos a detener a observar es una vez más la estructura de esta norma. Y lo primero que observamos siempre en toda norma, al igual que cuando vemos, por ejemplo, una receta, lo primero que tenemos es un título. Igual, este texto presenta un título. Acá lo observan ustedes. Este es el título del texto. Luego, así como este texto tiene el título, vamos a observar ahora que este reglamento tiene una presentación. Hay una presentación de la norma, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se presenta la norma dando apertura o mencionando artículos previos que la anteceden para la cual se ha creado. Entonces acá un poco se presenta en qué consiste esta norma, ¿no?, bajo qué disposiciones está. Entonces la presentación de la norma que usted o del reglamento que usted va a elaborar va a ser bastante también sencillo y concreto, ¿no? Luego de esta presentación de la norma, usted ya va a empezar a observar los capítulos. Como usted sabe, esta ley 3884 tiene 6 capítulos. Está distribuido o estructurado en 6 capítulos. Entonces vamos a ver el capítulo 1. Dice disposiciones generales porque es lo primero con el que se empieza, ¿ya? En este caso las disposiciones generales, como capítulo 1, también tiene sus subdivisiones que vienen a ser los artículos, ¿no? En este caso, el artículo 1, por ejemplo, es el objeto del cual se va a hablar en esta norma.
tiene el artículo 2, que es la finalidad de la norma, tiene el artículo 3, que es el ámbito de aplicación de esta norma. Entonces, y así como estos artículos pueden haber muchos más, pero para que usted pueda observar que cada capítulo a la vez está estructurado en artículos. Entonces, cuando usted construya, ¿no?, parte del reglamento que usted está elaborando, tiene que tener en cuenta su capítulo y a la vez los artículos, ¿no?, que va a ser donde se establece la norma. Asimismo, ya hemos visto el capítulo 1, aquí tenemos el capítulo 2, miren, con su propio título y también tiene sus propios artículos, ¿no? Igual tenemos el capítulo 3 con su título y sus propios artículos. Y cada artículo incluso está subdividido, ¿no? Pero usted tal vez no necesita hacer esta subdivisión. Basta con que maneje número de artículos de manera consecutiva. Este ya es el capítulo 4, ¿no? De la misma manera, miren, el capítulo tiene su título, o viene a ser un subtema, y a la vez tiene su artículo. Aquí tiene el capítulo 5, que viene a ser acá un subtema, y también tiene su artículo, ¿no? Ahí está este capítulo 5, por ejemplo, empieza con estos dos artículos, que es el 23 y el 24. Y llegamos al capítulo final, que es el capítulo 6, donde habla sobre la fiscalización, incentivos y sanciones, ¿no? Que otra vez observamos, tiene artículos, miren, está estructurado por artículos. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, se ha terminado con la estructura del reglamento, ¿no?, que era el título, sus capítulos, y cada capítulo tiene sus propios artículos. Pero a la vez también se le puede añadir algunas disposiciones complementarias o finales que no se logró establecer dentro de los artículos, ¿no? Eso es lo que tiene esta norma que estamos observando, que es la 30884. Como también nosotros en la reglamentación que vamos a crear podemos añadirle este tipo de disposiciones complementarias. Este es un cuadro, ¿no? Si ustedes han observado el reglamento anterior, este cuadro también tiene un anexo. Lo que pasa es que en este anexo ya se organiza mucho mejor, ¿no?, cuáles van a ser los hechos del tipo del infractor, o sea, con qué hechos concretos se le va a sancionar, se le va a castigar y qué bases legales se hace referencia. Incluso los artículos se mencionan, ¿no?, de acuerdo a la norma, se menciona qué artículo ha sido vulnerado, se pone la gravedad de la infracción y acá se colocan las sanciones, en este caso económicas, ¿no?, porque tienen que ver con UITs. Y va a depender, ¿no?, si es una microempresa, una pequeña o mediana empresa. Entonces aquí ustedes también en su anexo podrían establecer un cuadro, ¿no?, en relación a el hecho concreto, ¿no?, en qué parte de su artículo se encuentra contemplado, cuál sería la gravedad, ¿no?, de una norma no respetada, y bueno, qué sanciones se le podría dar, ¿no?, en relación a ello. Entonces este es un documento, como su nombre mismo dice, es un anexo, es algo adicional, ¿no?, porque al final todo esto ya está escrito dentro de los artículos. Muy bien, entonces a partir de lo que hemos observado en este caso, y vamos a realizar dos preguntas concretas, ¿no? La primera sería, de lo observado, elabore la estructura del documento de acuerdo a los títulos, subtítulos y artículos del documento presentado. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a colocar el título del reglamento, es para tener la idea concreta, ¿no?, de la estructura, de cómo funciona una ley o un reglamento, el título del reglamento, qué capítulos tiene este reglamento, ya lo hemos visto que son 6 capítulos, y cuáles son los artículos del reglamento. No es necesario copiar todo, ¿no? Basta con que tal vez coloquemos un par de palabras que aludan obviamente a lo que estamos tratando de entender de cómo funciona un reglamento o una ley. Y la otra pregunta, aquí hay otro texto, ¿no?, que es una carta formal. Aquí tiene las partes de la carta, como por ejemplo el membrete de la empresa o la persona que está elaborando la carta, cuándo hizo la carta, ¿no?, a quién está dirigida esta carta, un poco el saludo o las palabras de cortesía cuando va a empezar la carta. Este es el cuerpo de la carta, todo lo que tenga que usted explicar.
se despide, ¿no?, de manera educada y finalmente firma quien ha construido la carta. Entonces dice, ¿qué parecido tiene este documento normativo, que es este documento normativo que era en este caso esta reglamentación o estas leyes, con una carta? ¿Se parecerá? ¿Son iguales? Bueno, entonces usted va a explicar, ¿no?, qué de parecido tienen, o tal vez no tienen nada de parecido. Muy bien, entonces vamos a ir reflexionando en relación a lo que hemos ido visualizando en nuestra primera parte. Esta imagen seguro para usted ya es conocida, es parte del lugar donde vivimos, ¿no? Nos gustaría que esté obviamente mucho mejor, pero va a depender incluso de las propuestas que usted viene dando, ¿no? A ver, estimado estudiante, necesitamos un reglamento que nos permita establecer las pautas de conducta para lograr, conservar, proteger o cautelar un bien o servicio que beneficia a un colectivo. Esa es la tarea que usted tiene, ¿no?, que ya lo hizo la semana pasada, que esta semana solo le queda revisarlo, reajustarlo. En tu rol de promotora o promotora ambiental, ¿no?, ponerse en ese caso hipotético, requieres de un reglamento para conservar y proteger los bosques en las comunidades y los parques en las ciudades, ¿no? Como vemos aquí, no tenemos muchos parques, pero bueno, los que hay que también cuidarlos, ¿no? Y para ello sería importante, por ejemplo, este reglamento. Te invito primero a realizar las correcciones necesarias y escribir la versión final de tu propuesta de reglamento. Finalmente, tu reto será presentar y publicar el reglamento para conservar y proteger los bosques y parques entre tus familiares y amistades. Entonces, nuestra tarea fundamental de esta semana es la corrección necesaria, ¿no?, y hacer la versión final. ¿Para qué? Para poderlo, dice, publicar entre nuestros seres más cercanos. Y es por eso que nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Considera usted importante publicar una reglamentación en favor de los parques y los bosques? ¿Será importante para usted? Y por ello es que tenemos un propósito de la sesión. Por favor, cuando vayamos a copiar el propósito de la sesión, hay que ir reduciendo parte de la información. No podemos ir copiando todo, ¿ya? Y lo que nos interesa es que usted en esta mañana sea capaz de adecuar la publicación, ¿no?, de la propuesta del reglamento para conservar y proteger los parques y los bosques a una situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo. Cuando usted está elaborando esta propuesta de reglamento, usted tiene un propósito, ¿no? Pretende algo a través de este reglamento que obviamente se le ha delegado, ¿no? Y más aún se le ha puesto un caso hipotético que usted se encargaría de proteger el medio ambiente. Tiene que tener en cuenta también el tipo textual, ¿no? ¿Qué tipo de texto es el que está construyendo usted? Y usted estaría construyendo un texto informativo y a la vez objetivo. Y también las características del género discursivo. Bueno, cuando plantee las normas, las tiene que escribir pues en tercera persona. Asimismo, tendría que hacer usted uso de verbos en forma infinitiva, como reducir, ¿no?, doblegar, impactar, ¿no?, etcétera. Así como también un formato y un soporte. Como usted está viendo, la reglamentación o los textos que nos permiten dar reglamento tienen un formato bastante específico que difiere de otros formatos y usted los tiene que manejar. Elige estratégicamente el registro formal, el lenguaje que usted va a utilizar, adaptándose al destinatario, ¿no?, a quién está dirigido su trabajo, en este caso a todas las personas que usted pues conoce, ¿no?, y seleccionando diversas fuentes de información complementaria. Siempre es importante que usted alimente este trabajo de información complementaria. Muy bien, aquí vamos a ingresar al tema de las actividades, ¿ya?, las actividades que tenemos que realizar. Aquí yo por favor le pido que preste atención y una vez más, no hay que copiar todo, ¿no? Luego le voy a sintetizar un poco lo que tiene que hacer. Primero, ¿qué va a hacer usted? Revisar el plan de escritura de la semana pasada. Luego, ponle atención al propósito que te planteaste, así como en el público al que va dirigido. La semana pasada, cuando usted iba elaborando su trabajo, usted tuvo un fin, un objetivo, y también sabía a quién se estaba dirigiendo.
y el ámbito donde se aplicaría el reglamento. Recuerda por qué y para qué estás escribiendo un reglamento. Se tiene que tener claro esto, por qué lo está haciendo y para qué. Cuando esté en la etapa usted de corrección, va a tener en cuenta, ¿no?, y validar las opiniones y sugerencias que ha recibido de los familiares, las amistades, ¿no?, y también de su profesora, que ya revisó algunos reglamentos o propuestas de reglamento que llegaron. Entonces, entre usted a la etapa de corrección. Luego, tenga en cuenta que el reglamento, ¿no?, los artículos deben precisar ideas lógicas, o sea, lo que usted exprese en el artículo debe de tener sentido y debe estar, dice, de manera clara y concisa. Por lo tanto, debe prestar atención a la cohesión. Cuando hablamos de la cohesión, estamos hablando de unir las ideas a través de conectores. Asimismo, nuestro texto dice tiene que tener coherencia, tiene que tener sentido en relación a todo el texto. Además, usted va a revisar las ideas principales y secundarias y de qué manera ésta se vincula y se integra. O sea, veamos que lo que yo coloqué en el artículo 1 guarde relación tal vez con el artículo 2 y guarde relación con el capítulo que estoy escribiendo. Siguiendo con las actividades, también es importante que usted tome en cuenta cuando usted esté corrigiendo, haciendo la corrección del texto, le sugerimos leer en voz alta, realizando una buena entonación. Esto te permitirá darte cuenta dónde están algunos vacíos, tal vez, ¿no?, que requieren ciertas pausas. Y de esta manera podrás realizar también el tema de las correcciones ortográficas necesarias. Entonces, este es una técnica, un mecanismo, ¿no? Usted seguro que conoce otras. Utiliza todas las marcas que requieras en la corrección. Por ejemplo, tal vez necesitas subrayar, borrar, tachar, etc. Lo importante es que haga su trabajo de corregir y que lo que usted esté expresando sea lo más claro posible. Luego también te puedes responder algunas preguntas. ¿Cuáles son los artículos del reglamento que requieren formularse? ¿Qué necesito agregar o quitar de este reglamento que he elaborado? Recuerda que un reglamento es un conjunto de preceptos, lineamientos o lineamientos cuyo cumplimiento contribuirá a una mejor convivencia y por lo tanto al bienestar común. Y finalmente ya redactas la versión final del reglamento en tu hoja, en un cuaderno, puede ser también algún otro material, puedes utilizar una cartulina, un papelógrafo, etcétera, ¿no? Y ingresamos a la última parte de las actividades. Una vez que has hecho este proceso de corrección o esta lectura, ahora organiza a tu familia, invita a sus integrantes a una reunión y preséntales el reglamento que elaboraste. Explícales por qué y para qué lo elaboraste. ¿Qué te motivó a hacerlo? Otro, es importante que leas el reglamento, porque cuanto mayor veces lo leas, hay mayores posibilidades de corrección. Lee el reglamento y recoge sus impresiones. ¿Qué opinan sobre las normas de conducta que ahí planteaste? Pregúntales si es posible ponerse de acuerdo para asumir y cumplir las pautas de conducta y lineamientos que has colocado en tu reglamento. Asimismo, recuerda, ¿no?, siempre ser creativa, organizar lo que has elaborado en material que tengas, ¿no?, a tu alcance obviamente, y compartir la producción final con tu familia. Casi ya en esta parte final es para la presentación, ¿no?, y el guardado de la evidencia. Comparte tu reglamento mediante un correo electrónico con amistades y familiares. También puedes grabar en un audio, un video para enviarlo a través de las redes sociales a las personas con las que quieras compartirlo a través del hashtag Aprendo en Casa. Guarda las evidencias físicas o digitales. Bueno, si no puedes enviar por el correo electrónico, no puedes hacer el audio, el video, lo único que necesito es una foto, ¿no?, donde usted ha mejorado la versión de su propuesta de reglamento. Eso sería en el caso para mí. Bueno, veamos entonces la primera parte de las actividades. Vamos a ir resumiendo. ¿Qué cosa es lo primero que tengo que hacer? Revisar mi escritura de mi reglamento. Hago las correcciones. Esto me permite corregir, ¿no?, cualquier situación que yo no haya tomado en cuenta.
Debo de tener en cuenta de que mis ideas deben de ser claras, concisas y deben de tener lógica. Algo más, bueno, acá son algunas estrategias, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo para ver el tema de las correcciones ortográficas. Vas a hacer varios borradores, obviamente, y algunas preguntas también para asegurarte de que esté bien. Finalmente ya puedes redactar la versión final. ¿Y qué vas a hacer luego? Compartirlo a través de las redes sociales o compartirlo con la familia, ¿no? Y obviamente enviarme la evidencia de tu trabajo. Muy bien, entonces eso es en relación a las actividades que tenemos que realizar esta semana, pero también le vamos a añadir a ello una ficha de evaluación. En esta ficha de evaluación, que tiene 6 ítems, vas a observar tú, ¿no?, si has logrado las actividades. 1. Logré elaborar el plan de escritura para redactar el reglamento. En nuestro libro teníamos un plan de escritura, ¿no?, para redactar el reglamento. Y también se los di la clase pasada. ¿Pudo usted revisar y corregir la primera versión del reglamento? Colocará acá si pude y tal vez algún alcance como lo hizo, ¿no? Logré elaborar la versión final del reglamento. Después de haber revisado, compartido con la familia, dándole los ajustes necesarios, ¿ha logrado elaborar la versión final? Que puede ser en una hoja, un papelote, una cartulina. Y finalmente, para publicar y difundir. ¿Pudo usted presentar y compartir con amistades y familiares por qué y para qué elaboró su reglamento? ¿Pudo usted explicar qué motivó a elaborar este reglamento? ¿Logró usted difundirlo en alguna plataforma o red social este reglamento, esta propuesta de reglamento? Entonces, esta es una ficha de evaluación individual, ¿no?, en la que usted va a hacer un autoanálisis. Asimismo, ¿no?, después de haber hecho esta etapa ya, ¿no?, de análisis y ir terminando esta sesión, vamos a ingresar ya a otro asunto que también nos compete, que es el plan lector. En el plan lector, este mes de junio, vamos a leer un texto que se titula Los ojos del perro azul, ¿no? Y acá tenemos una fotito. Este texto ha sido escrito por Gabriel García Márquez y usted tiene algunas actividades que realizar. Obviamente no lo va a presentar el día de hoy, ¿no? Querido estudiante, empezamos el plan lector con el texto mencionado, Los ojos del perro azul. Cada semana tendrá una evaluación sobre el texto a través de la plataforma de Classroom. Si no se pudiera a través de Classroom, puede ser a través del WhatsApp. No solo es cuestión de enviarle la ficha de aplicación y usted trabaja, ¿no? Y todos aquellos que podamos ya trabajar en Classroom, lo trabajamos ahí. Luego presentará un resumen del libro el 2 de julio. Entonces ya usted tiene que ir organizando su tiempo para que el 2 de julio presente el resumen del texto que se le está mencionando. Y es importante que usted organice un horario para la lectura, ¿no?, del plan lector. Muy bien, entonces eso sería, ¿no?, como ya terminando esta sesión. Lo invitamos a que nos responda a la última pregunta, es ¿qué dificultades tuviste durante la revisión y la publicación del reglamento para la protección de los bosques y parques? Me mencionas, ¿no?, ¿cuáles han sido tus principales dificultades? Seguro que muchos hemos tenido dificultades tal vez en la parte de la construcción, la estructura, la parte de la ortografía, de ordenar las ideas, no lo sé. Entonces eso es importante para ir viendo también cómo yo tengo que irte ayudando. Y aquí es para ingresar a Classroom, es importante que completes tus actividades pendientes. Hay estudiantes que no han completado sus actividades y están pendientes. Aquí está la contraseña para poder ingresar a la plataforma. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima sesión.